Estamos justamente con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Hola Iván, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, don Luis, a vos, a Estela, a todo el equipo de la radio, a esa gran audiencia que también siempre les sigue. Bueno, primero que nada, permitime celebrar tu permanencia en el cargo. Siempre es bueno que los técnicos se encarguen de las áreas técnicas y en este caso, digamos, creo que es un reconocimiento al trabajo de tu equipo, así que felicidades por eso, Iván. Muchísimas gracias, don Luis. Realmente hay mucho por hacer todavía en la estadística, pero como muy bien señalás, creo que es también el reconocimiento a un gran equipo de trabajo, gente muy íntegra y por sobre todo muy técnica, que se ha formado y ha llevado a la estadística oficial a un nivel superior. Queda mucho por hacer y ese es nuestro desafío. Bueno, lo primero, hoy van a dar ya a conocer todos los datos, pero entiendo que somos menos de lo que se pensó que seríamos ya para esta altura, ¿no? O sea, vino cayendo de manera significativa la tasa de natalidad en Paraguay. Sí, hoy damos a conocer los datos preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas y del Censo Indígena también. Es la primera vez que el Paraguay en 70 años, ya en menos de un año de haber terminado el operativo, presenta datos preliminares. Y justamente eso es lo que vamos a estar mostrando y aclarando. Las proyecciones son estimaciones que realizan los países en base a supuestos de los elementos del comportamiento de elementos de la transición demográfica, como son la fecundidad, la mortalidad, la migración. Nosotros tenemos que asumir de que el 2012 tuvo muchas limitaciones en cuanto al Censo Nacional de Población y Viviendas, y eso es lo que hoy vamos a estar aclarando a la opinión pública. Somos más o menos de 7 millones. Somos menos. No, si vos me tolerás, quisiera esperar el evento para yo entiendo, no te voy a pedir los datos. Si no te voy a pedir números porque entiendo que eso obviamente es así. Este informe también habla de condiciones económicas. No, estamos hablando de básicamente de los resultados del Censo de Población y Vivienda y también del Censo Indígena. Nosotros en el censo medimos en cuanto a vivienda todo lo que tenga que ver con la estructura del hogar, materialidad de la vivienda, también distribución espacial, y en los datos de población, por supuesto, cantidad, sexo, edad, condiciones también de salud, de educación, de migración, de fecundidad, etcétera. Ingresos no se miden en un censo, eso lo medimos con la encuesta permanente a hogares. Ya, pero me refiero yo a, vamos a poder tener un mapa, por ejemplo, cuánta gente tiene una vivienda, cuánta gente tiene una vivienda en tales condiciones, cuántas personas viven cerca de su lugar de trabajo o lejos, o sea, digamos, muchísima información que te permite desde cómo elaboro, digamos, una política de transporte público, cómo diseño una política de salud sobre en qué lugares tienen que estar los hospitales, o sea, dónde se está mudando la gente, la migración, para dónde está yendo, la migración interna, digo. Empezaste mencionando el tema de vivienda. Nosotros vamos a poder tener el déficit habitacional que puede ser cuantitativo, o sea, a cuánta gente le falta vivienda, y también cualitativo, cuánta gente tiene que mejorar su vivienda porque no tiene baño moderno, porque vive en hacinamiento, etcétera, etcétera. También actualizamos la cartografía censal, tenemos georreferenciado todos los edificios de la República del Paraguay, todas las viviendas, obviamente guardado dentro del secreto estadístico, pero eso te puede decir dónde estamos más densamente poblados, cómo se ha movido la gente en los últimos 70 años, también por supuesto entender las condiciones de vida, la materialidad de la vivienda, las carencias, básicamente saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, y todo esto nos va a decir qué necesitamos como país para estar mejor. Hay que entender que el censo es un proyecto de 5 años. Lo que estamos haciendo hoy es presentar los datos preliminares y también vamos a presentar
al final los siguientes pasos, porque hay más de 20 temáticas que van a ser abordadas en el transcurso de los próximos meses, y también vamos a estar presentando un geoportal estadístico que va a permitir al usuario territorializar la información estadística, sentar las bases digamos, de la producción o del procesamiento estadístico en línea. Esa va a ser una herramienta muy potente que hoy el Paraguay va a contar. Sí, director, yo sé que usted no quiere adelantar mucho los datos, sobre todo cuántos somos específicamente, pero ¿hay algún dato que a usted le llame la atención y diga, caramba, había sido que creíamos que éramos así y somos así? O un dato frío estadístico que para usted cambia lo que significa Paraguay. Sí, hay muchos datos, estimada Estela. Uno tiene que ver con las pautas de reproducción de la población, el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres ya no tienen la cantidad de hijos que tenían en la década del 50, del 60. Esta migración del campo a la ciudad también hace que cambien el comportamiento de las personas. Hoy el tener un hijo ya es parte de una decisión económica. También vamos a hablar hoy de qué pasó en un momento dado en la historia del país en cuanto a la migración, porque eso se verificó en un momento dado y son digamos, factores claves a la hora de analizar la transición demográfica. ¿Qué pasó con la migración? ¿Qué pasó con la fecundidad? Y un tema no menor, la pandemia del COVID-19. Es la primera vez en 70 años que estamos en un escenario de post-pandemia. Entonces, también cómo nos pegó la pandemia, y no solamente con la mortalidad, sino que también con la nueva reconfiguración de las familias en el Paraguay, Estela. En cuanto a esa migración interna que estabas diciendo, director, ¿qué hay aunque no de números, cifras específicamente, de la migración que se da debido al aumento de la superficie de la producción intensiva agrícola? Sí, ese es uno de los motivos, pero hay muchísimos motivos que hacen que la gente decida abandonar el campo y ir a la ciudad. Por ejemplo, el trabajo, también la educación, mejores oportunidades, mejores calidad de vida, mayor acceso a salud, mayor acceso a educación, etcétera. Y una cuestión que justamente te iba a preguntar sobre esto mismo, Iván, ¿hay nuevos polos de concentración de la población? Es decir, antes la migración pues era del campo a la ciudad, y eso significa que venían a central, pero hoy se dan otro tipo de migraciones también, otros departamentos que son los que están atrayendo la mayor cantidad de gente. Es muy buen punto, estimado Luis, porque la gente no es que solamente ya viene a Asunción y al área central, la gente decide irse a sus capitales departamentales, y también hay distritos que están siendo expulsores, como la capital del país, o otros distritos que están siendo expulsores, ¿verdad? Pues no expulsores en emigración, digamos, no se van del país, pero se van en donde hayan condiciones, porque los terrenos son más baratos, porque los impuestos son más baratos, porque está más cerca de su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Para cerrar nomás, Iván, porque entiendo que está obviamente con el tema de no poder revelar cosas, pero Asunción, ¿ganó o perdió población en este tiempo? Pierde población. La tendencia es a la baja. Qué notable, qué notable. ¿Y pueblos del interior? Contrario a lo que pasa en todas las capitales de la región y del mundo en general. Sí, claro. Lo que pasa en Paraguay también no es algo, digamos, que se ve solamente en nuestro país. La tendencia a la baja en la fecundidad es un fenómeno también que se replica en todos lados. Quizás nosotros no tenemos un movimiento migratorio tan intenso como tiene, por ejemplo, tienen otros países, mismo de Europa o de la región, ¿verdad? Con este éxodo venezolano y otros hermanos de países que deciden abandonar sus tierras y ir a buscar mejores horizontes, ¿verdad? Pero sí, hay movimientos, digamos, migratorios internos muy intensos también.
Bueno, una ultimísima, de alguna manera hay un indicador dentro de este estudio, director, que habla de este terrible flagelo que tenemos, que es el tráfico de drogas o el consumo de drogas, o eso es materia más bien de otros estudios. Sí, es una temática muy importante que se aborda con, digamos, encuestas especializadas. Nosotros terminábamos una encuesta sobre salud, o sea, enfermedades no transmisibles con el Ministerio de Salud, y ahí veíamos justamente, en el caso de las drogas, principalmente el alcoholismo, ¿verdad? Que el 60% prácticamente de los habitantes del país consume alcohol. En el caso de los varones esto llega a un 71%. También veíamos que los fumadores o los que consumen tabaco, si bien hubo una mejora en los últimos 11 años, estamos en torno al 10% de la población, pero si metemos el tema del vape, nos vamos otra vez a un 5% más, entre 15 y 17%. Pero otro tipo de drogas, también hay estudios más concretos y específicos que en un momento empezamos a conversar con la Senat para poder concretar. Iván, mis respetos, y bueno, vamos a estar esperando esos números hoy en minutos más, porque a las 9 de la mañana está previsto eso, ¿no? Así mismo, don Luis, vamos a estar anunciando una realidad nueva en el Paraguay, en un evento, a la mañana presentando los datos, y a la tarde un seminario internacional, porque tenemos la suerte de recibir a representantes de la Oficina de Estadística de 7 países. Entonces también vamos a estar siendo sede de un seminario internacional para conocer cómo les fue a los otros países con su censo y cuáles son los grandes hallazgos también. Perfecto. Iván, mis respetos, muchísimas gracias. Un placer, que tengan buena jornada. Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas. El dato del censo poblacional es la radiografía del país. Sí. Y acá se puede esto cruzar con otras informaciones recientes, como por ejemplo el censo que se hizo de producción, donde sabemos en qué lugares se producen, el tamaño de las fincas de producción. Está la encuesta permanente a hogares que te dicen sobre los ingresos de la gente. O sea, vos tenés una radiografía completa que te permite saber, por ejemplo, y acá quiero mencionar esto porque es demasiado importante. Ayer se daba a conocer en redes sociales, estas escuelas que te dicen una vergüenza se cae a pedazos, ¿verdad? Acá está, subieron en redes sociales. Estamos recorriendo el departamento de San Pedro. Estamos en la escuela básica San Luis del distrito de General Aquino. Impotencia y desolación ante esta realidad. Se necesita urgente intervención. Se está por acabar el crédito y la ilusión. Y me escriben desde el Ministerio de Educación. Me envían lo que es esa escuela. La escuela tiene en total 5 alumnos matriculados. Tiene 8 docentes. 8 docentes y 5 alumnos inscriptos. Tienen su docente propio. Sí. Y séptimo, octavo y noveno grado. En total matriculados, porque entre primaria y secundaria hay 9 matriculados. Y la plata que ya destinó la municipalidad, la mayor parte de la plata se gastó para pagarle a esos docentes que no tienen alumnos. ¿A qué voy? Esta radiografía te permite saber dónde tenés que poner la plata. No tiene sentido que vos pongas tu dinero en una escuela que tiene 9 alumnos, cuando lo que vos tenés que hacer es traerle a esos 9 alumnos hasta el centro educativo más importante que tenga, el más cercano para ellos, y ponerle un transporte público que les lleve. Y vas a gastar menos en tu transporte que en reparar una escuela para 9 alumnos. No tiene sentido. Escuela que, bueno, se evidencia en la precariedad total, ¿verdad? O sea, le lleva hasta otro mejor montado. Claro, y usás esos rubros, porque ahí hay 9 docentes, hay un profesor por alumno. Y hay que ver quiénes son los profesores. Hay que ver ese rubro docente para quién es, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace pues el reparto. Pero para esto es clave tener esa información. El dato que nos llega, Luis, es que si bien no nos quiso decir Iván Ojeda, somos menos de 6.200.000. Y esa es la explicación seguramente que van a dar hoy. Sí. ¿Por qué somos menos?
¿Te acordás que Menos. supuestamente ya se hablaba de 7 millones y pico? Sí, Sí, esa era la 7.500 proyección. era. Eso Sí. tendríamos que ser. Pero Somos muchísimo este menos. dato lo que revela es que somos menos de 6.200.000 los que vivimos en Paraguay. Ahí no solamente hay paraguayos, hablamos de habitantes. Claro, habitantes. Sí, claro, en general.